Lucille, no sé. Me parece demasiado arriesgado el plan de expansión que propones. Ay, mi amor. Hay que ser agresivos para penetrar en el mercado asiático. A ver, en realidad la guerra del comercio en Norteamérica es contra China. Acuérdate que para ganar hay que arriesgar. No sé. Tengo mis dudas respecto a este negocio. Si no sale, perderé todo. Pues, ¿sabes qué? Vamos a ganar, eso no lo dudes. Mira, en muy poco tiempo seremos los dueños industriales del mundo. ¿O qué? ¿No confías en mí, mi amor? Claro que sí. Hasta ahora has dictado el rumbo de la empresa. Y todo ha salido como lo dijiste. Está bien. Hagámoslo. ¿Qué haces? La empresa, como mi vida, están en tus manos. Te amo, Lucille. Te deseo. Eres mi mejor amiga, Laura. Solo a ti te puedo confiar lo que me pasa. Edwin ha cambiado mucho en poco tiempo. No sé, ahora casi ya no está en casa y se la pasa en la oficina haciendo negocios hasta la madrugada. Amiga, ese es el cuento viejo de todos los hombres cuando andan de perros engañando a sus mujeres. ¿Pero tú crees? Bueno, yo obviamente no puedo asegurar nada, no me consta. Pero por lo que me dices, sí creo que tu marido tenga un amante. Estate atenta, Romy, porque quizá haya alguien que te está robando la atención de tu esposo. Si es así, yo no quiero perder a Edwin. Quiero salvar mi matrimonio, mi familia. Madre mía, sé que yo también he cometido errores. Pero tú eres madre y por eso te ruego que ayudes a salvar mi matrimonio. Que no pierda a Edwin, que con él encontré el amor verdadero. Los dos encontramos comprensión. Las circunstancias en que nos conocimos no fueron las idóneas, pero hemos hecho un buen matrimonio. Ay, mi morenita, tenemos un hijo que nos necesita y que debemos entender y orientar para que no equivoque el camino. Ayúdame, Virgencita, a mantener a mi familia unida.